Mis apreciados hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Qué privilegio es poder estar con ustedes nuevamente y compartir la palabra de Dios, de la cual sacamos enseñanzas para beneficio de nuestra vida espiritual. Hemos llegado a la lección número 5, en el cual estamos compartiendo el comentario bíblico adventista sobre esta lección. Vamos a analizar los textos más importantes de esta semana a la luz del comentario bíblico adventista. Lección número 5, titulada Resurrecciones antes de la cruz. Les invitamos, antes de comenzar, a que puedan suscribirse a nuestro canal Aprendiendo de Jesús si no lo han hecho, que puedan compartir este video con todos sus amigos y familiares y conocidos, porque todos debemos aprender de Jesús y conocerle cada día más. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos por tus bendiciones, por tus cuidados. En este momento pedimos que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros para poder entender, comprender y poner en práctica tu palabra. En Jesús, amén. Empezaremos con una reflexión titulada Resurrección a una nueva vida por la hermana Elena de White. Nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. El pecador arrepentido, que da los pasos necesarios requeridos en la conversión, conmemora con su bautismo la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Desciende al agua a la semejanza de la muerte y sepultura de Cristo, y sale de las aguas a la semejanza de su resurrección, no para volver a la vieja vida de pecado, sino para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. El que ha dicho, pongo mi vida para volverla a tomar, salió de la tumba a la vida que era él mismo. Murió la humanidad, la divinidad no murió. En su divinidad, Cristo poseía el poder para romper las ataduras de la muerte. Declara que Él tiene la vida en sí mismo para dar vida a quienes quiera. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean, cuán grandes sean sus facultades, reciben la vida de la fuente de toda vida. Él es el manantial, el origen de la vida. Solo aquel que es el único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida, podría decir: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cristo tenía la facultad de dar inmortalidad. La vida que había puesto en su humanidad tomó de nuevo y la dio para la humanidad. Cristo se hizo uno con la humanidad para que la humanidad pudiera volverse una en espíritu y vida con Él. Por virtud de esa unión, en obediencia con la palabra de Dios, su vida se convierte en la vida de la humanidad. Dice al penitente: yo soy la resurrección y la vida. La muerte es considerada por Cristo como un sueño de silencio y oscuridad. Ahora vamos a entrar en los textos claves de esta semana. Veamos qué nos dice el comentario bíblico sobre el libro de Judas en el capítulo 9. ¿Qué derecho tenía Cristo de sacar a los cautivos de las manos del enemigo? El derecho de haber hecho el sacrificio que satisface los principios de justicia por los cuales se gobierna el reino de los cielos. Vino a esta tierra como redentor de la raza perdida para vencer al astuto enemigo y por su permanente lealtad a lo correcto, salvar a todos a los que aceptan a su Salvador. En la cruz del Calvario pagó el precio de la redención de la raza humana y así ganó el derecho de liberar a los cautivos de las garras del gran engañador, quien por medio de una mentira forjada contra el gobierno de Dios ocasionó la caída del hombre y así perdió todo derecho a ser llamado un súbdito leal del glorioso reino de Dios. Las falsas pretensiones de Satanás. Satanás, el rebelde y apóstata, utiliza toda artimaña posible para desbaratar el propósito de Dios. Debido a que los hombres han pecado, pretende que han quedado debajo su dominio y que los seres celestiales, ángeles poderosos en fortaleza, no debieran arrebatar a sus súbditos del dominio de la autoridad de él.
Él sabe que no podría vencer a los hombres, que no podría hacer que su voluntad obrara cruelmente sobre el cuerpo y la mente de ellos si recibieran poder divino. Por lo tanto, los acusa ante Dios y sostiene que el poder de Dios no les será impartido. Primera de Reyes capítulo 17. Un bocado de pan. Fue el Señor quien impulsó al profeta para que pidiera pan. Conocía exactamente la situación que prevalecía, el estado paupérrimo de la viuda y que el profeta necesitaba pan. Estando ella misma en una situación tan desesperada, pensaría la viuda que podía negar a su propio hijo lo que daría a un forastero de otro país. El pedido era una prueba de fe. La viuda acababa de exponer el aprieto económico en que estaba. Casi se había terminado su escasísima provisión. Solo le quedaba lo suficiente para una última mezquina comida y luego la inanición. El pedido estaba acompañado por una promesa. Se le dijo que las bendiciones que resultarían de su dádiva, y Dios le aclaró que si daba al profeta, el Altísimo le devolvería mucho más de lo que había dado. Afrontó la prueba y fue ricamente recompensada. Versículo 15. Comió muchos días. Comió porque creyó en la promesa de Dios. Miles en torno de ella, los que confiaban en Baal, morían de hambre. Cuando se le pidió que diera, tan solo tenía lo suficiente para una última comida para ella y su hijo. Pero cuando hubo dado, tuvo suficiente para ella y toda su casa, y también para el profeta durante muchos días. Encontró vida y bendiciones debido a su fe en Dios. Hay quienes reparten y les es añadido mucho más. Proverbios 11:24. Versículo 16. No escaseó. El almacén de Dios nunca queda vacío. El Señor es la fuente de todas las bendiciones. Los que aprenden a confiar en Él, aún en esta vida hallarán una plenitud de gozo y bendiciones que nunca podrán conocer los que desprecian su gracia. La viuda recibió abundantes pruebas de la presencia y las bendiciones de Dios. Sin embargo, su hijo enfermó. El pesar y la muerte llegan a los hogares de los justos tanto como de los impíos. Varón de Dios, versículo 18. Las palabras indican que la mujer creía en Dios y que Elías era su profeta. Es una confesión de fe notable de una mujer de Fenicia. Aún antes de que llegara Elías, ya ella creía en el verdadero Dios y había andado en toda la luz que resplandecía sobre su senda. En un momento cuando Israel se desviaba de Dios al culto de Baal, una mujer del país de Baal demostraba su fe en el Dios de Israel. La simiente sembrada en los lugares que parecen menos promisorios puede brotar para producir su cosecha de gracia, para traer a memoria. Las palabras expresan la sinrazón del corazón dolorido. La visita de Elías había proporcionado a la viuda vida y no muerte, gozo y no pesar. En su aflicción, ella relacionó su dificultad con el profeta y con Dios, y creyó que el castigo que recibía se debía a algún pecado propio. La presencia del profeta había despertado en ella una comprensión más nítida del pecado, y ahora consideraba su desgracia como un castigo de Dios. Versículo 22. Revivió. Mediante la oración hecha con fe, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Este milagro se realizó durante una hora de crisis en la historia de Israel y del mundo. Declinaba la fe en Dios. La gente consideraba sus fuerzas de naturaleza como la fuente de la vida y de la curación. Necesitaba que se dirigiera su atención a Dios, quien da la vida y es el único que puede no solo curar a los enfermos, sino levantar a los muertos. No podía silenciarse la noticia de un milagro tal. Se trataba de algo que Baal nunca podría hacer. Cuando se supo que el poder de Dios había levantado de los muertos al hijo de la viuda, comenzó a quebrantarse el poder de Baal. Versículo 23. Tu hijo vive. ¿Cuántos corazones maternos adoloridos han anhelado oír palabras como estas? Pero, si son fieles, muchas madres oirán las mismas alegres palabras antes de mucho. Cuántas bendiciones inesperadas y cuántos favores había recibido la viuda de Sarepta como resultado de su fe y hospitalidad. Había compartido su última comida con el profeta y albergado en su humilde hogar. Como recompensa, le fue devuelta la vida de su hijo.
El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Versículo 24. Ahora conozco. La viuda había recibido una extraordinaria confirmación de que era fidedigno el mensaje, pues Dios había cumplido su promesa. Siempre son seguras las promesas del Señor. Es bueno que cada hijo de Dios se aferre a la profesión de su fe sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Aunque quizá el Señor no efectúe milagros para nosotros como lo hizo en el caso de la viuda de Fenicia, hay miles de formas por las cuales cada uno de sus hijos puede saber que su palabra es verdadera. Dios es igualmente bueno y poderoso, y está cerca de nosotros hoy día como estuvo de la viuda de Sarepta, y se interesa en responder a cada una de nuestras necesidades. Lucas capítulo 7 versículo 13. El Señor. Esta es una de las relativamente pocas veces en las cuales los evangelistas llaman a Jesús Señor. El amor y la compasión de Jesús aparecen con frecuencia como un motivo para realizar sus milagros. Los labios de la viuda no hicieron ninguna petición, y hasta donde se sepa, ningún ruego se elevó de su corazón. Pero Jesús, con su simpatía por la humanidad sufriente, contestó la oración silenciosa, así como lo hace aún muchas veces en nuestro favor. No llores. También puede traducirse deja de llorar. A la viuda le sobraba razón para estar profundamente triste, pero Jesús estaba a punto de darle el mayor gozo posible, y no era apropiado que siguiera derramando lágrimas, a menos que fueran de gozo. Antes de resucitar a Lázaro, de hacer el milagro de restituir la vida, Jesús también procuró inspirar esperanza y confianza. Versículo 15 lo dio. La madre viuda había perdido a su hijo por causa de la muerte y no podía recuperarlo, pero ahora se presenta el dador de la vida y se le devuelve. Compárese este caso con la curación del hijo endemoniado que le fue devuelto a su padre. Versículo 16. Glorifican a Dios. El pretérito imperfecto indica que continuaban glorificando a Dios. Cuando la gente se recuperó de su asombro, su primer pensamiento fue el de alabar a Dios, un gran profeta. Este hecho, sin duda, les recordó casos similares de tiempos pasados. Frente a ellos estaba la evidencia incontrovertible del poder divino, y llegaron a la conclusión de que el instrumento humano por medio de quien se había manifestado debía ser un profeta. Todo cristiano que llora por la pérdida de sus seres amados puede hallar consuelo en la compasión que Jesús sintió por la viuda de Naín, y tiene el privilegio de consolarse con la seguridad de que ese mismo Jesús todavía vela con toda persona que llora junto a un ataúd. El que tiene en su mano las llaves de la muerte y del sepulcro, quebrantará un día las ataduras que aprisionan a sus amados y los libertará para siempre de las garras del gran enemigo de la raza humana. Marcos capítulo 5. No temas. Donde hay temor hay poca fe. La fe expulsa el temor. La fe de Jairo había sido suficientemente fuerte como para que no le fuera difícil creer que Jesús podía sanar a su hija. Ahora se vio instado a poner en acción una fe todavía mayor, fe en que aún podría ser vencido el poder de la muerte. Cuando el temor sea una obsesión en nuestra alma y se mofe de nuestra débil fe, hagamos como Jesús le ordenó a Jairo: creamos solamente, pues al que cree todo le es posible. Versículo 37. No permitió que le siguiese nadie. Además de los 3 discípulos aquí mencionados, los padres de la niña acompañaron a Jesús a la habitación donde ella yacía. El bullicio de los que lloraban y la burda incredulidad de la turba descreída que se había reunido en la casa hacían que fuese completamente inapropiado la presencia de los que lloraban y de los incrédulos para la solemne majestad del poder divino que estaba por manifestarse mediante aquel que tenía vida en sí mismo. Pedro, Jacobo y Juan. Literalmente, el Pedro, Jacobo y Juan, el uso del artículo definido en griego muestra que los 3 discípulos son tratados aquí como una unidad. Este es el primer caso en el cual estos 3 fueron elegidos de entre los 12 para compartir con Jesús alguna de las experiencias más íntimas de su vida en la tierra.
Tal vez en este caso la habitación era demasiado pequeña para que pudieran estar allí los 12. Duerme. No se podría encontrar una comparación más apropiada para la muerte que la del sueño, que con tanta frecuencia significa liberación del cansancio, el esfuerzo, los desengaños y el dolor. Así como los ojos de un niño cansado se cierran por el sueño nocturno, así también los ojos de aquellos que aman a Dios y que avisoran con confianza el día cuando la voz del Señor los despertará a la vida inmortal. Están cerrados en el sueño pacífico e imperturbable de la muerte. La consoladora expresión por la cual el sueño equivale a la muerte parece haber sido la forma favorita de Cristo para referirse a ese estado. La muerte es un sueño, pero es un sueño profundo del cual solo el gran dador de la vida puede despertarnos, porque solo Él tiene las llaves del sepulcro. Juan capítulo 11, donde hablaremos de Lázaro según el comentario bíblico adventista. Este nombre se deriva del hebreo Elazar, que probablemente significa a quien Dios ayuda, cuya ayuda es Dios o Dios ayuda. No se menciona a Lázaro en los evangelios sinópticos, aunque Lucas se refiere a la visita de Jesús al hogar de María y Marta. Sin embargo, Lucas hace notar que esas hermanas tenían un hermano que era muy amado por Jesús. El mendigo de la parábola de Lucas 16-19 se llamaba Lázaro. Algunos ven una posible relación entre esta resurrección y la elección del nombre para el mendigo. Versículo 6, se quedó 2 días más. La demora tenía un propósito conocido por Jesús, pero desconocido por la expectante familia de Betania. Si Jesús permitía que Lázaro cayera bajo el dominio de la muerte, le iba a ser posible demostrar su divinidad, cuando una prueba irrefutable de que ciertamente Él era la resurrección y la vida. Mediante el milagro de la resurrección de Lázaro, Jesús se proponía dar la prueba máxima a los judíos incrédulos de que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Desde donde estaba Cristo en Perea hasta Betania en Judea, una distancia de quizá 40 kilómetros, había aproximadamente un día de camino. El viaje de Jesús podría haber sido más pausado, por lo que hubiera demorado quizá 2 días. Tenía la costumbre de auxiliar a los que encontraba en su camino. Evidentemente, Lázaro estaba todavía vivo cuando el mensajero volvió después de entrevistar a Jesús, pero debe haber muerto poco después, pues cuando llegó Jesús ya hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Es pues posible establecer una sincronización de los sucesos de este capítulo sin que sea necesario llegar a la conclusión, como lo han hecho algunos, de que Lázaro ya había muerto cuando el mensajero llegó para informarle a Jesús. Las siguientes comparaciones demuestran que es adecuado emplear el sueño como una figura para representar la muerte. Primero, dormir es estar inconsciente. Los muertos nada saben. Segundo, dormir es descansar de toda actividad externa de la vida. En el Seol no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Tercero, el sueño hace que sea posible el pensamiento consciente. Sale su aliento, parecen sus pensamientos. Cuarto, el sueño continúa hasta que uno despierta. Así el hombre yace hasta que no haya cielo. Quinto, el sueño impide que sea partícipe de las actividades de los que están despiertos. Nunca más tendrán parte en todo lo que hace debajo del sol. Sexto, el sueño anula las emociones del alma. Su amor y su odio y su envidia fenecieron. Séptimo, el sueño llega normal e inevitablemente a todos. Los que viven saben que han de morir. Octavo, el sueño hace que cese toda alabanza. No alabarán los muertos a Jehová. Versículo 33, los judíos también llorando. El llanto de María y de los amigos íntimos de Lázaro era genuino, pero en gran medida el llanto de los otros quizás solo eran lamentaciones superficiales características en los funerales del cercano oriente. La palabra aquí traducida llorando aparece en Marcos 5:39 para describir los lamentos artificiosos de las plañideras contratadas. Se estremeció, que básicamente significa jadear o bufar, de indignación. Esta palabra está en Daniel 11:30, dentro de un contexto que sugiere indignación. Esta idea parece encontrarse también en Marcos 14:5.
La frase acompañante se conmovió sugiere aquí la misma idea. Por lo tanto, describe una conmoción de la mente, una profunda experiencia emotiva, en este caso de justa indignación, sin duda causada por el dolor hipócrita de los judíos reunidos, algunos de los cuales pronto harían planes para dar muerte a aquel a quien ahora lamentaban, y a aquel que pronto impartiría vida al muerto. La victoria de los santos que duermen. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:28. En la primera resurrección el dador de la vida llamará a su posesión adquirida, y hasta esa hora de triunfo, cuando resuene la trompeta final y marche ese vasto ejército hacia la victoria eterna, todo santo que duerme estará en un lugar seguro y será guardado como joya preciosa, a quien Dios concede por su nombre, gracias al poder del Salvador que moraba en ellos mientras vivían, y debido a que fueron participantes de la naturaleza divina, serán levantados de entre los muertos. Vendrá hora, dijo Cristo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Esa voz resonará en todas las moradas de los muertos, y cada santo que duerme en Jesús despertará y dejará su prisión. Entonces el carácter virtuoso que hemos recibido por medio de la justicia de Cristo nos vinculará con la verdadera grandeza del más alto nivel. Gloriosa será la victoria de los santos que duermen en el Señor en la mañana de la resurrección. El dador de la vida coronará de inmortalidad a todos los que se levanten del sepulcro. Allí está la hueste resucitada. Su último pensamiento se refería a la muerte y sus angustias. Sus ideas postreras tenían que ver con el féretro y la tumba, pero ahora exclaman: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Allí están en pie y reciben el toque final de la inmortalidad cuando salen para encontrarse con el Señor en el aire. Hay 2 filas de ángeles, una a cada lado. Entonces la hueste angélica da la nota de victoria, y las 2 filas de ángeles inician el himno, y la hueste de los redimidos se les une como si ya lo hubieran entonado sobre la tierra, y en realidad lo han hecho. ¡Oh, qué música! No hay una sola nota discordante. Toda voz proclama: el Cordero que fue inmolado es digno. Él, por su parte, contempla el resultado de la angustia de su alma y se siente saciado. Nos gloriaremos en su resurrección. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree a mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11, 25 y 26. Después de la crucifixión de Cristo, los sacerdotes y dirigentes no experimentaron la misma sensación de victoria que habían esperado. No se regocijaron por el éxito que habían obtenido al silenciar la voz del gran maestro. Tenían temor, ya su muerte estaba llamando la atención a su vida y carácter. Los sacerdotes se convencieron de que sus intentos de venganza habían fallado y temieron al Cristo muerto mucho más de lo que habían temido al vivo. La luz de lo alto rodeó la tumba y todo el cielo se iluminó con la gloria del ángel. Se aproximó al sepulcro y, quitando la piedra como si hubiera sido un guijarro, se sentó en ella. Entonces se oyó la voz diciendo: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Y Jesús salió de la tumba con el paso de un poderoso vencedor. Se sintió un clamor de triunfo porque la familia celestial estaba esperando para recibirlo. Y el poderoso ángel, seguido del ejército del cielo, se postró en adoración frente a él, el monarca del cielo, mientras él proclamaba sobre la tierra: tumba de José, yo soy la resurrección y la vida. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios, son recipientes de la vida del Hijo de Dios.
No importa cuán capaces y talentosos sean, cuán amplias sean sus facultades, reciben nueva vida de la fuente de toda vida. Él es el manantial, la fuente de vida. Mis apreciados hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. El manantial de vida es Cristo Jesús. Estamos dispuestos cada uno de nosotros a ir a Él, a saciarnos de esa fuente de vida para que podamos junto con Él morar por la eternidad. Qué maravilloso mensaje podemos encontrar en este comentario bíblico adventista sobre lo que nos dice la lección. Esperamos que puedan estas palabras habernos reconfortado y puedan ayudarnos a cada día a estar más aferrados a Jesús, más aferrados a su palabra, que podamos poner en práctica este mensaje para la honra y gloria de su nombre. Les invitamos nuevamente que se suscriban a nuestro canal Aprendiendo de Jesús para que juntos en familia podamos cada día estar conectados con el cielo. Dios te guarde, Dios te bendiga.